Entonces voy a ir a la primera pregunta. Tenía que ver con aprovechar su experiencia en un cargo tan importante como es estar en la directiva del Barça y además haber estado en el cargo de la vicepresidencia antes de que surgiera el Barçagate que todos conocemos, para conocer de su propia voz los entretelones principales que precedieron al conocimiento del escándalo, ¿no? Esto no fue una cosa que surgió de repente, usted lo ha venido advirtiendo, es una figura ya conocida en todo el mundo, sobre todo en la afición del fútbol, que usted ya venía señalando problemas para sostener la situación en clubes con jugadores que cobran cifras realmente astronómicas, ¿no? ¿Cuáles fueron las instancias previas desde su punto de vista? Bueno, vamos por partes. El tema del Barçagate, como has comentado tú, para mí fue un factor sorprendente porque yo, además de ser vicepresidente del Fútbol Club Barcelona, presidía una comisión que era la comisión que adjudicaba todos los contratos. Al aparecer en determinados medios, en este caso concreto, en una cadena de radio en España que se llama la cadena SER, al difundirse la noticia de que se había contratado una empresa para, pues en el fondo, para calumniar o difamar a determinados rivales futbolísticos, para entendernos, como pueden ser para el presidente Bartomeu, como podía ser el propio Laporta, el propio Piqué, incluso Guardiola, incluso Leo Messi. Yo me quedé muy sorprendido porque esta contratación no había pasado por la comisión que yo presidía y en aquel momento, bueno, todo esto fue lo que me llevó a decidir dimitir de la junta directiva y además denunciarlo públicamente. Ahora bien, la realidad del club es que el Barcelona está en una situación económicamente muy compleja, que procede de un lado de que es una institución muy curiosa porque somos una institución que no tiene ánimo de lucro. Todos los recursos económicos que genera la entidad se dedican a finalidades deportivas y sociales. No hay un dueño claro, no somos un club que cotiza en bolsa, no pertenecemos a algún magnate. Es un club de sus socios, podríamos decir, es un club abierto a todo el mundo porque tiene más de 100.000 socios y todo el mundo puede hacerse socio del club. No requieres nada especial, tenemos socios en todo el planeta. Entonces te diría, ¿qué ha ocurrido? Que se ha hecho un modelo de gestión muy orientado a que todos los ingresos satisfacían gastos y apenas quedaba un remanente que diera solidez al balance. Además, durante unos años ha habido una política deportiva llevada a cabo por el presidente Bartomeu equivocada desde mi punto de vista, en el sentido de que durante 4 años no hemos tenido secretarios técnicos que escogieran los fichajes con suficiente cualificación. Para que os hagáis una idea y sin poner las tintas sobre ninguno, el penúltimo, el que estaba al cargo cuando yo presento la dimisión, es un jugador que se llama Abidal, jugador retirado, al que se le convierte en secretario técnico. Pues este señor decidió fichajes sin un currículum previo que acreditara que este señor sabe fichar. Porque para saber fichar no es tan relevante ser un buen jugador de fútbol, sino que hay que ser un buen ojeador, hay que saber valorar las características futuras del jugador, sus prestaciones y sobre todo ver que es un jugador que se adapta al modo de jugar del Fútbol Club Barcelona. No voy a poner ejemplos, pero se os puede venir a la cabeza algún jugador que se ha fichado recientemente con una gran inversión económica que no acaba de encajar. ¿Por qué? Porque no encaja en el modo de jugar del club, que tiene un modo de jugar muy concreto, muy técnico, muy al primer toque, muy al ataque, y entonces jugadores que juegan de otra manera en este modo de juego del club no destacan. Y en cambio sí están destacando ahora jugadores que vienen de las categorías inferiores porque desde pequeños se les ha formado en esa forma de jugar. Entonces os diría, ¿qué ha pasado? El club se ha gastado durante los últimos años, ha invertido prácticamente 1.000 millones de dólares en jugadores y muchos de estos jugadores no están rindiendo deportivamente como de ellos se esperaba. Entonces, llega la pandemia produce un descenso de ingresos sobre un presupuesto de 700, casi 800 millones, se evaporan prácticamente 300 millones y
y al mismo tiempo no hay una reducción de gastos, porque prácticamente los gastos más importantes, que es de la masa salarial de los jugadores, a los jugadores se les paga jueguen o no jueguen, y se les paga jueguen con público o sin público, y se les paga con derechos de televisión más altos o más bajos, y con independencia también nos ha afectado pues que determinados patrocinadores puedan tener una situación de crisis y quieran renegociar el contrato. En este entorno, ¿qué le pasa al club? El club ahora se encuentra en una situación muy compleja. Primero porque tiene que pagar a corto plazo prácticamente, más o menos, unos 450, 500 millones de euros derivados de todas esas deudas que incluyen los diferimientos de pagos de salarios a los jugadores, pagos por traspasos que habían quedado pendientes de pago, parte del dinero que hay que pagar a los bancos, hay un gran endeudamiento bancario, con lo cual la situación económico-patrimonial del club en este momento es muy complicada. Y la elección de Joan Laporta es una elección que todos, yo creo que los socios han hecho una lectura de decir el club está en una situación muy complicada, lo asimilan a una situación previa que fue una situación también compleja, muy compleja con el presidente Joan Gaspart, que fue el momento que llegó Laporta junto con Rosell y fueron capaces de darle la vuelta al club, y la mayoría de socios ha estimado que Laporta le puede dar la vuelta. Pero, sin embargo, la situación económica patrimonial realmente en este momento es infinitamente más compleja y se empezará a revertir cuando podamos volver a jugar los partidos con público, porque es que solo del ticketing son muchos millones de euros que se han dejado de ingresar. Entonces os digo, cuando todo eso tienda a normalizarse, el problema que es que ya has generado un agujero durante todo este periodo, un agujero importante. Entonces, yo lo dije en precampaña electoral, va a ser muy difícil no negociar reducciones salariales con los jugadores de élite. Y todo el mundo piensa en Leo, sin duda Leo es el jugador mejor pagado del mundo, también es cierto que es el mejor jugador del mundo, al menos bajo mi punto de vista, pero la verdad es que el club lo que le ha ocurrido es que pues se le han evaporado una serie de ingresos con los que contaba y que ya no están. Y sin esos ingresos es imposible satisfacer los gastos. Entonces, como ese agujero se ha producido y la capacidad de endeudamiento está al límite, yo creo que los bancos tampoco van a dar más dinero al club, pues habrá que buscar otras salidas. El presidente Bartomeu se había planteado crear una empresa que incorporara el canal de televisión del club, las escuelas del club, una serie de activos que tiene el club, y meterlo en una sola entidad, en una empresa, y vender la mitad de esa empresa pues por 250, 300 millones de euros para financiarse, ¿no? Bueno, Laporta en campaña electoral, Joan Laporta comentó la posibilidad de emitir bonos. No se ha hecho nunca, pero bueno, es una alternativa. Lo que sí da mucho miedo a todos los socios y seguidores, creo yo, en este momento, es que el club se pueda privatizar. Eso no gusta. Nadie quiere un club que sea propiedad de un accionista, que sea propiedad de un magnate, que sea propiedad de un fondo de inversión. No gusta. Queremos que el club siga siendo un club de todo el mundo. Fue muy bonito, creo yo, el día de las elecciones ver a Leo Messi ir a votar como un socio más, con todo el derecho a voto que tiene cualquiera. Y es lo que os digo, yo creo que es muy bonito tener un club que solo tiene finalidades sociales y deportivas y que no pretende generar ningún tipo de beneficio. Es decir, al final el beneficio se ha de dedicar a las finalidades sociales y deportivas del propio club. Emily, ¿cómo le va? Santiago lo saluda, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Santiago. Bien. Recién hablaba del presupuesto anual que tiene Barcelona y automáticamente se me vino a la memoria lo que conocimos hace algunas semanas, que era el monto del contrato de Messi, 550 millones de euros por 4 años, una cifra importante. ¿Cómo se negoció ese contrato, le pregunto a usted, y si considera que es sustentable para la economía del club, del Barcelona Fútbol Club? Mira, recuerdo perfectamente cómo se negoció, fue una negociación compleja. Leo estaba muy a disgusto, se había ido ya Neis, había marchado al Paris Saint-Germain.
las incorporaciones que se habían hecho de Coutinho y de Dembélé pues no daban el tono competitivo y pues lo que se quiso es convencer tanto a Leo como sobre todo a su padre, que es quien lo representa, Jorge. Entonces Jorge hizo una negociación dura, pero también te digo una cosa y para mí es muy importante aclararlo. Cuando sale ese contrato, yo hice unas manifestaciones públicas muy claras. La primera primer punto importante, que un contrato que es de carácter confidencial, porque es laboral, entre un ente como el Fútbol Club Barcelona y un empleado, aunque sea un futbolista, se haga público, es una vergüenza. Te quiero decir, es un contrato confidencial. Jamás debía haber visto la luz. Primer punto. Segundo punto, lo que cobraba Leo lo sabíamos todos. No habíamos visto el contrato físicamente, no lo habíamos leído, pero yo sabía perfectamente lo que cobraba Leo, que eran los 140 millones al año. Era eso, ¿vale? Y la tercera cosa que es muy importante es que cuando se filtra, ni un solo socio o seguidor del Barcelona lanza el más mínimo ataque a Leo Messi. O sea, hay que entender que para los socios, aficionados y seguidores del Fútbol Club Barcelona, Leo Messi es el jugador que ha escrito las páginas más brillantes de la historia de nuestro club, es una auténtica leyenda y es más, yo creo que el que salga este contrato perjudica a Leo, sin duda, pero también perjudica mucho al club, porque yo creo que proyecta una muy mala imagen que una entidad como el Fútbol Club Barcelona se le pueda filtrar un contrato. Ahí se están dando vueltas porque había unas copias de este contrato que no solo estaban en manos del club, sino que estaban en manos de la Liga de Fútbol Profesional y de la Federación. Entonces, no sabemos exactamente todavía de dónde se ha filtrado, pero es una auténtica vergüenza. Pero sobre todo, entendamos una cosa, nadie ha discutido que Leo no tuviera derecho a cobrar esto, ni ha causado mala imagen, ni ha perdido apoyo. Sigue siendo el jugador más querido. Lo que pasa es que hay otra realidad, que es la que has dicho hace un momento, Santiago, que es importante destacar, que lo que ocurre en este momento es que el salario de Leo, pero no solo el de Leo, el salario de varios jugadores de élite del club no es sostenible, porque no hay ingresos, no se están generando ingresos para poderles pagar estos niveles. Cuando se negocian estos contratos, se negocian en un entorno que el club está aumentando sus ingresos cada año, que además uno de los elementos que genera estos ingresos, sin duda, es el propio Leo Messi, que tiene una imagen global y es un jugador extraordinario, pero también es cierto que nadie esperaba que se pudiera producir la pandemia que, por desgracia, estamos todos viviendo. Entonces, en este momento, el salario de Leo y el salario de otros jugadores de élite del club no es sostenible. Estuvo muy cerca Messi de dejar el Barcelona hace poco tiempo. Le hago dos preguntas en una. ¿Para usted, Leo Messi tenía la posibilidad de irse? ¿Estaba habilitado como él sostenía? Y segundo, si se va Messi, ¿cómo repercutiría económicamente no solo en Barcelona, sino también en el club, sino también en la ciudad y a nivel país? Digo, por lo que hay en torno a Messi, por los ingresos que genera, por los tributos que paga, por los impuestos. Esas dos preguntas quería hacerle. Mira, mi análisis rápido. Yo creo que era una cuestión interpretativa. El contrato de Leo Messi dice que en el mes de junio, a la finalización de la temporada, podrá, pero se fija la fecha, junio, y se dice que para entendernos es cuando finaliza en España la temporada futbolística, puede elegir si continúa o no. ¿Qué ocurrió el año pasado debido a la pandemia? Que se interrumpió la competición durante unos meses. Cuando se reanuda la competición, bueno, pues se alarga hasta el mes de agosto. Entonces, fue una derrota muy humillante la que sufrió el Barcelona a manos del Bayern de Múnich en la Champions. Perdimos 8-2. También tengo que decir que la pandemia en España y en Italia, que son los países muy latinos, que la gente se toca y se abraza y todo, tuvimos
un nivel de contagio y un impacto importantísimo por parte del COVID, con en su momento muchos fallecimientos, hubo un confinamiento total y cuando el Barcelona llega a final de temporada, llega con una preparación física muy deficiente. Hay que valorar que en Alemania la gente es más disciplinada, es menos efusiva y la pandemia afecta menos, y sobre todo destacaría el más disciplinada, llega al Bayern con todo. Yo creo que ahí Leo se decepciona mucho y la lectura que hace Leo, que es bastante cierta también, es: aquí no hay proyecto deportivo. No hay. Y dice, bueno, se acabó la temporada, me voy del club. Inmediatamente el club dice, no, ahora ya no puedes decirlo porque esto lo tenías que haber dicho el mes de junio. Messi acude a los abogados y los abogados le dicen, Leo, se sobreentiende que cuando pone junio se refiere a final de temporada. Yo te digo, eso se hubiera resuelto en los tribunales de justicia. Es muy posible que le hubieran dado la razón a Leo, pero es lo que aquí llamaríamos un asunto controversial. O sea, aquí decimos mucho, en catalán, tengas juicios y los ganes. Es decir, que tú vas a un juicio diciendo tengo la razón, pero el juez se lo da a la otra parte. Pues oye, pasa. Porque el abogado es más convincente, porque no sé qué, porque los argumentos son grises y al final, por el motivo que sea. Entonces te digo, aquí tenías un tema claramente controversial. Un contrato que en su letra habla de junio y una interpretación del contrato que hace Messi con sus abogados que dice junio porque es la finalización de una temporada regular normal. ¿Qué pasa? A Messi le hacen una propuesta de irse sin duda, pero no pagando ningún traspaso. Messi viene libre. ¿Por qué? Porque Messi tiene una cláusula de rescisión de 700 millones. En plena pandemia, yo creo que muy poco, bueno, posiblemente ningún club de Europa está en disposición de pagar eso. Habríamos una excepción de clubes como el Manchester City o Qatar, porque tienen un magnate detrás, pero también es verdad que hubieran roto el fair play financiero. Por tanto, nadie puede pagar la cláusula de rescisión de Leo. Entonces, si Leo hubiera tomado la decisión de irse a un club, como en algún momento pareció, sin acuerdo con el Barcelona, podría haber pasado que un juez hubiera dado la razón al Barcelona y Leo hubiera tenido que pagarle al club 700 millones de euros. Leo o el club de destino. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que ni el club de destino ni Leo quieren asumir ese riesgo. Pero para mí ocurre algo muy importante, y es que cuando Leo dice me marcho, se da cuenta que toda la ciudad quiere que se quede. Y Leo lo ha dicho muchas veces, es muy feliz en Barcelona, se les quiere mucho. Entonces, al final, entre el peso de sentimental, la duda, el ver que el club que le hacía propuestas está dispuesto a igualarle el sueldo, pero no a pagar un traspaso, porque es muy elevado. Al valorarlo todo en conjunto, Leo hace, para mí, lo más inteligente, porque lo único que no tenía sentido era una separación traumática. Es decir, que Leo y el Barcelona acaben en los tribunales cuando es una historia tan bonita de un jugador que llega aquí con 13 años, el club que desinteresadamente le paga el tratamiento médico, y aquel niño que con 13 años se le contrata, resulta que acaba siendo el mejor jugador del mundo. Es una historia preciosa. Además, para que Jorge y la familia estén cerca de Leo, el Barcelona le busca trabajo al padre en Barcelona. O sea, es una historia tan bonita que hay otros jugadores que también la tienen, pero más cercanos. Por ejemplo, Iniesta, recuerdo que sus padres, recuerdo escuchar al padre explicando el día que lo dejan con 12 años en Barcelona. Ellos viven en Murcia, pero es una ciudad muy alejada. Y cómo llora la madre y dudan. O sea, son historias de cuando son niños y se han hecho aquí, son historias muy bonitas. La de Leo es muy bonita, porque además está todo el tema del tratamiento médico. Te digo, era imposible acabar en controversia y Leo actúa muy inteligentemente y se queda, pero Leo tiene muy claro que este año es el último. O sea, Leo tiene, ahora no hace falta el mes de junio, Leo cuando quiera puede decir me voy. Pero ¿qué creo que está haciendo Leo? Primero, ha esperado que hubiera un nuevo presidente. Y ahora yo creo que está esperando ver si hay un proyecto deportivo que garantiza títulos, que garantiza éxitos, pero sobre todo, para mí es lo más importante, Leo quiere ganar el Mundial con la albiceleste.
es la espinita que le queda clavada. Quiere ser campeón del mundo con Argentina y quiere estar en un equipo que lo mantenga en el nivel competitivo óptimo para jugar la Copa del Mundo. Yo os digo una cosa, cuando acabe la Copa del Mundo, estoy convencido, o sea, Leo este año podría decidir, si no le gusta el proyecto deportivo, se irá a otro club, posiblemente europeo. Pero si sigue en el Barcelona y llega al Mundial, y ya no te digo si gana el Mundial, que es su sueño, no lo tengáis ninguna duda, porque él tiene claro que este sí es el último Mundial. Si gana el Mundial o no gana el Mundial, pasado el Mundial, Leo Messi puede decidir irse, seguro. Yo creo que tiene la duda, su corazón le lleva a Newell's y su cabeza, porque le están haciendo cantos de sirena todo el día, lo llevan a jugar en Estados Unidos y a vivir en Miami. Y yo creo que es la única duda, pasado el Mundial, que tendrá Messi es, ¿me vuelvo a Argentina o me voy a jugar a Miami? Y a largo plazo, y eso lo dijo recientemente en una entrevista con Jordi Évole en la televisión de aquí, a largo plazo él quiere vincularse al Barcelona. Cuando deje ya de jugar a fútbol, él se ve muy volcado, sobre todo en la formación de jugadores, en el aspecto más técnico del club. Y si decide irse, ¿cómo afectaría la economía del club, de la ciudad y hasta el país? Pues muy negativa. Bueno, del país no me atrevo porque Leo es uno de los grandes, digamos, tributadores, pero, hombre, yo creo que el país aguantará. pero el problema no es esto. El problema de la marcha de Leo no es tanto económico, porque es verdad que el Barça perderá ingresos, pero también es verdad que se ahorrará un gasto de salario importante. Es decir, al final es posible que lo que genera Leo, en parte o casi todo, se lo lleva Leo. O sea, yo os digo que hay mucho sponsor que está porque está Leo, pero también el salario que tiene Leo, hombre, es el jugador mejor pagado del mundo y en su momento, y habría que verificarlo, posiblemente es el deportista mejor pagado del mundo, ¿eh? Entonces te digo, ¿cómo afectaría? El problema no es el dinero, el problema es el corazón. Para nosotros Leo es todo, lo queremos muchísimo. Y que se vaya Leo nos dolerá en el alma. Entonces que digas, no, pero además ¿cómo afectará económicamente? El Barça bajará en ingresos, pero también es verdad que la parte de gastos va a descender de una forma importante. Entonces, no sé al final si el efecto será más negativo, más positivo o neutro, no lo sé. Pero es lo que menos me importa, porque incluso en este momento, si seguís la Liga Española, el que aguanta el equipo, es que Leo o mete los goles o los da, ¿eh? Lo de Leo es espectacular. Entonces te quiero decir, hombre, a mí lo que menos me preocupa ahora, perdona que sea así, y he estado en la dirigencia del Barça mucho tiempo, es el aspecto económico. Me preocupa mucho más el deportivo. Nos destrozará el corazón si se va, eso te lo puedo garantizar, Santiago. Señor Rousseau, quería aprovechar, usted ha sido muy claro cuando definió su idea en torno al club, al Barça. Usted pudo ser el presidente, todo el mundo pensó que lo iba a hacer hasta que desistió de esa posibilidad, ¿no? El nuestro es un programa de política y de economía, no es de deportes. Esta radio tiene programas deportivos emblemáticos, por cierto, y quería llevarlo en este redondeo final de la nota, hacia su opinión en torno al futuro de los clubes de fútbol en el mundo. ¿Por qué se lo pregunto? En primer lugar, por su propia experiencia. En segundo lugar, porque usted es un empresario importante del sector energía que está poniendo ganas a una afición más que a un negocio, me parece, en este punto, ¿no? Y en tercer lugar, porque en la Argentina hubo una discusión de dos candidatos presidenciales que coincidían en que los clubes debían transformarse en sociedades anónimas, como fue el caso de Daniel Scioli y Mauricio Macri en su momento. ¿Cuál es el futuro del fútbol frente a estas adversidades que usted ha tenido que vivir desde adentro? Mira, yo creo que el fútbol es el deporte rey en el mundo, pero además es el deporte que más está creciendo en el mundo. Yo, dentro de la directiva del Fútbol Club Barcelona, y otorgaba también, entre los contratos que adjudicaba también los contratos para escuelas de fútbol en el mundo. Y recuerdo haber hecho escuelas en Bangalore, en la India, escuelas en Asia, no os podéis imaginar, en China, en Japón. Por tanto, es un deporte que nace en Europa, se extiende a África, se extiende a América. Lógicamente, los países latinos, al final,
por la influencia, digamos, porque aquí claramente es el deporte rey, ¿no? Pero se está convirtiendo en el deporte rey, por ejemplo, en China. El propio presidente chino es un gran aficionado al fútbol. Entonces os digo, es un deporte que cada vez va a tener más importancia a nivel económico. ¿Por qué? Porque vamos a una sociedad en que todo el tema entertainment, todo lo que son contenidos audiovisuales, cada vez van a ser más importantes. Cada vez consumimos más contenido audiovisual. Y el fútbol se está globalizando. Al final os digo una cosa, y es algo que para mí, una de las grandezas que tiene el Barcelona o el Madrid, y creo que por eso se han hecho clubes tan globales, es la falta de un dueño. Es decir, si yo me hago del Manchester City, el Manchester City es de un señor. Si me hago del Paris Saint-Germain, el Paris Saint-Germain es de un señor. Si te haces del Barça, es tuyo el club. No, es que es una diferencia importante, ¿eh? No eres socio de un club meramente social. No. Si te haces socio del Barça, eres dueño del patrimonio del club como todos los demás. Y además no tienes menos por acabarte de hacer socio ahora, ¿eh? No es que el socio antiguo tiene más derechos. Entonces, este modelo es un modelo que te abre el club al mundo, absolutamente a todo el mundo, porque el club es de todos. Yo creo que el sector económico del fútbol va a ganar mucho peso. Yo creo que las ligas importantes, por ejemplo la argentina, la brasileña, la italiana, la española, la inglesa, la alemana, y son ligas que se están convirtiendo en ligas globales. Vamos, yo creo que todo el mundo en España sabe quién es River, Boca, es que lo seguimos. ¿Pero por qué? Porque el fútbol gusta. Y además, como ahora podemos seguir prácticamente todo el fútbol de todo el mundo, es verdad que no es lo mismo un partido en la cumbre que un partido, un clásico o un partido importante en la liga italiana, no sé, me lo invento, un Juve Inter o lo que queráis, o un Bayern Dortmund o en el caso argentino, por ejemplo, pues cualquier partido entre Boca y los Millonarios y River, por ejemplo, son partidos que se siguen en todo el mundo. No tienen una audiencia local. ¿Por qué? Porque la televisión en España te anuncia este partido y la gente lo mira. ¿Por qué? Porque quiere ver el gran partido de una liga de nivel como puede ser la Argentina. Hombre, es verdad que hay otras ligas menores que ese acceso global no lo tienen, porque nadie va a pagar, y lo digo con todo cariño y respeto, pues para un país africano que tengan una liga que no conocemos, pues va a ser muy difícil que vayamos a ver un partido, no sé, de la Liga de Camerún. Con todo el respeto, ¿eh? O sea, no lo digo en ningún sentido peyorativo para Camerún. O, por ejemplo, alguna liga de Sudamérica, que de Latinoamérica, que yo sigo un poco porque ahí tengo algunos negocios en México, pues la liga mexicana en España no es una liga grande. Por mucho que de vez en cuando, por ejemplo, recordemos la importancia que ha tenido Hugo Sánchez en la historia del Real Madrid y nosotros en el Barça hemos tenido a Rafa Márquez. Y eso no quiere decir que hayamos tenido grandes jugadores de esos países, pero no son ligas grandes. Entonces, desde mi punto de vista, el tener ligas importantes en los países son algo que abre el propio país al mundo. Es decir, posiblemente la selección argentina y los grandes clubes argentinos son conocidos en todo el mundo. Por tanto, todo contenido que generen tiene un valor y como cada vez tenemos más contenidos en streaming y ese contenido tiene una audiencia y una audiencia que incluso está dispuesta a pagar, el sector económico del fútbol va a crecer mucho. Ahora bien, lo que planteabas, Gabriel, ¿el modelo deben ser sociedades anónimas deportivas o deben ser clubes tradicionales? Yo creo que no es lo relevante. A mí me gusta más un club tradicional porque me recuerda mucho a una cooperativa donde todo el mundo puede ser socio, donde en el Barcelona se puso simplemente una cláusula que durante 2 años tienes que ser seguidor antes de hacerte socio, porque dio miedo de que algún magnate ruso, chino, etcétera, comprara el club. De repente pues tuviéramos 1 millón de socios chinos, perdón que lo diga así, pero
la idea al final es que es un club abierto al mundo. Y a mí me gusta mucho eso, que no haya finalidad lucrativa, porque te pongo un ejemplo tonto. Si hubiera finalidad lucrativa, un día, yo me acuerdo en Japón en 2015, jugamos el mundialito y la final contra la gente de Millonarios, contra River Plate. Y hablé con gente de la gerencia de River Plate y me dijeron, ¿qué suerte han tenido ustedes con Leo Messi y tal? Y me dijo, a nosotros nos vino, pero claro, el tratamiento médico era muy caro. Y yo le dije, ¿sabes lo que pasa? En el Barça, que tenemos la manía esta de que como somos un club con fines sociales, si viene un niño con un problema, no sabemos si va a ser o no el mejor jugador del mundo, porque a los 12 años ya me contarás, pero es un club que tiende a ayudar y no lo podemos evitar. Y incluso las escuelas que se hacen en el mundo, el Barça realmente no gana dinero con las escuelas. Lo que está buscando el Barça, en el fondo, es que el nuevo Messi pueda surgir en cualquier lugar del mundo, lo podamos detectar, le enseñemos una forma de jugar y le podamos traer. Pero no ganamos dinero. Y es más, al final invertimos dinero, porque invertimos dinero en desarrollo, invertimos dinero en educación. El sistema que tiene el Barça de formar jugadores, como no podemos garantizar que lleguen a ser jugadores profesionales todos, se les da una enseñanza, se les da unos estudios, se les ayuda, se los forma como personas. Claro, para mí es un orgullo ser de este club, pero lo siento muy dentro. Por eso la gerencia del Barcelona es una gerencia no retribuida. Yo soy vicepresidente del Barcelona y es verdad y es cierto que esto me abre puertas en todo el mundo, es cierto que puedo viajar en determinados niveles, todo lo que quieras, pero no es una actividad retribuida. ¿Por qué? Porque yo creo que esto es muy bonito. O sea, este modelo para mí es un modelo a defender. En España solo quedan 4 clubs que tengan este modelo, porque a la que tuvieron problemas económicos la ley los obligó a convertirse en sociedades anónimas deportivas. Entonces te digo, hombre, clubs como el Barcelona, el Real Madrid, el Athletic de Bilbao, hombre, son clubs en que cuando tú te haces socio, eres dueño del club. Cuando tú te haces socio de un club que es una sociedad anónima, eres socio del club, pero la parte patrimonial, lo que es las propiedades del club, no son tuyas. Es que ni siquiera la marca es tuya. Y a mí, yo admiro, y no me gusta el modelo nada, las franquicias americanas que pueden coger un equipo tomar un equipo de la NBA de un estado y se lo llevan a otro. O de béisbol, ¿no? O de básquet. Oye, ahora juegan aquí, ahora juegan allá. Y a mí me cuesta mucho imaginarme el Barcelona jugando en Murcia, no sé, por decir algo cercano, ¿no? O decir, no, pues oye, no sé, pues el River ahora se traslada a Rosario, ¿no? En honor a Leo se van a jugar pero no lo veo. O sea, es un modelo tan economicista que a mí en la parte cultural no me entra. Por eso cuando has dicho, lo has hecho por afición, sin duda, y también te digo que Bertomeu quería que yo le sustituyera, pero al estallar el Barçagate yo tengo un prestigio como empresario. Entonces, lo malo en esta vida es que el prestigio cuesta mucho construirlo, pero es muy fácil destruirlo. Entonces, me vi muy obligado a dimitir pese a ser el escogido para sucederle. Y te digo porque el asunto del Barçagate, ahora lo hemos rebautizado como Bartogate, para no ensuciar la imagen del club, es un asunto realmente feo, porque ya te digo, es una contratación que se hace eludiendo los controles internos, no queda nada claro que el objeto de la contratación fuera lícito, hay temas fiscales, en fin, no fue un tema en absoluto limpio. Y sobre todo el negocio, lo que has comentado, Gabriel, estoy muy de acuerdo. El negocio del fútbol para las grandes ligas va a ser un negocio global y va a mover cada vez más dinero, sin duda. Ha sido clarísimo, Rousseau. Le agradecemos mucho su tiempo y esta comunicación y vamos a seguir pendientes de lo que suceda siempre en el Barça. Gracias. Ha sido un gran placer. Disculpad que os haya tuteado porque en pantalla me aparecen vuestros nombres, no tanto el apellido, pero un auténtico placer. Un gran abrazo desde Barcelona y hasta siempre. Un abrazo. Hasta luego. Adiós.